Bienvenidos video escuchas, soy Frida Villalobos Guzmán, consejera académica estudiantil. Este es el primer programa de un proyecto elaborado por la Academia de Economía Política enfocado a la discusión y la difusión académica. Tenemos en la mesa a Isabel García, Guadalupe Celestino, Daira Puga, Roberto Soto, con quienes discutiremos qué economista necesita México, para lo cual hemos elaborado un cuestionario de 3 preguntas, para lo que pasaremos a la primera pregunta. ¿Cuál ha sido el papel del economista en la sociedad? Antes de que me respondan los compañeros, veremos qué contestaban los profesores. ¿Cuál ha sido el papel del economista en la sociedad? Creo que esta profesión, al igual que muchas otras, ha tenido un papel cambiante a lo largo del tiempo. Originalmente la formación de economista se desprendió de la Facultad de Derecho y se convirtió en un área específica para atender la formación de técnicos o especializados o de expertos en manejo de cuestiones fiscales, de cuestiones monetarias, de cuestiones de finanzas públicas, de cuestiones de comercio internacional y hasta de programas de desarrollo por parte del gobierno. Con esta primera orientación, digamos que los economistas ayudaron a ubicar, a sistematizar y a cuantificar algunos de los problemas centrales que vivía la economía nacional y jugaron un papel, fueron muy importantes en identificar soluciones, salidas a cosas que estaban planteadas para un país como el de México, que es un país todavía con un bajo nivel de desarrollo. En otro periodo, digamos en esta etapa, jugaron un papel esencialmente progresista, un papel nacionalista, preocupados por dar cuenta de los grandes problemas nacionales. En una etapa ulterior, digamos, pasamos al predominio de una corriente que domina el pensamiento económico a nivel internacional y que pregona básicamente las soluciones de mercado como las dominantes, y entonces los economistas han pasado a jugar un papel mucho más técnico, mucho más aparentemente desligado del conjunto de los problemas de la sociedad. Bueno, el papel del economista es fundamental para poder, digamos, tener una posición ideológico-política, construirla para conocer cuáles son, a partir de las leyes económicas, cuáles pueden ser las causas y los principales efectos de los problemas económicos, sociales, económicos, políticos de un país, en este caso de México. Entonces eso es fundamental, es de vital importancia, y con este conocimiento tener un diagnóstico preciso, un diagnóstico científico de la realidad social, económica que estamos viviendo, a partir de todo un proceso histórico, producto de un proceso histórico que nos permita construir de manera colectiva, posibilitar de manera colectiva, o sea, con la participación de la población, de la sociedad, de toda la sociedad, alternativas, opciones que nos permitan enfrentar y construir soluciones a los problemas económicos, sociales, políticos que vive el país. Digamos que desde el punto de vista es muy importante, y para esto tienen que tener los economistas desde el punto de vista una formación crítica, de reflexión, a partir de una posición de honestidad, de decir la verdad de lo que se encuentra en la realidad, y a partir de las diferentes concepciones teóricas que existen. Entonces es fundamental la participación de los economistas en la sociedad, desde mi punto de vista. El papel del economista es muy importante, no solamente porque tenga que ver aspectos de la economía formal, sino todo lo que tiene que ver con el problema del desarrollo, la pobreza y la desigualdad. Entonces, en una sociedad, los economistas, el papel que juegan no es solamente planificar o estructurar una economía. El papel fundamental es, ante todo, la distribución de la riqueza, que es muy difícil. Hay distintos tipos de economistas que tratan de explicar desde distintos ángulos cómo se tiene que hacer esta distribución de la riqueza.
pero el tipo de economista que se requiere en la sociedad y en particular que se requiere en países como el nuestro en particular, son aquellos que tienen que ver no solamente la distribución de la riqueza, sino que la riqueza que esté generándose realmente se lleve a cabo, se invierta en aspectos productivos para la sociedad, no para la concentración de unos cuantos o la sobreacumulación de algunas empresas. Las empresas no son malas, el problema es la orientación que tienen, y mucha de esa orientación ha golpeado el mundo de manera importante. Por ejemplo, hoy en día los economistas tendrían que enfrentar prácticamente cerca de 3.000 millones de seres humanos viven con lo que solamente acumulan 8 personas a nivel mundial. Entonces, los economistas que se necesitan tienen que ser críticos, tienen que ser propositivos y ante todo tienen que ser sociales y transformadores. No sirve de nada tener un economista que no transforme la sociedad y que simplemente sea contemplativo. De eso no sirve un economista. Para ese caso son mejor los cursos de cómputo. El papel del economista en la sociedad ha sido fundamental en el país. Ha determinado una serie de políticas sociales pues que determinan finalmente ya sea una mayor distribución de la riqueza o mayores grados de bienestar. Lamentablemente en los últimos 20 años el papel del economista, particularmente el economista de la Facultad de Economía, ha sido desdibujado, ha sido opacado por la participación de otros economistas de otras universidades. El papel que tuvo el economista de la Facultad de Economía fue fundamental en los 60s y en los 70s. Y esto se debió claramente a que en los programas de estudio, particularmente el programa de estudios de 1974, estaba centrado claramente alrededor de la crítica de la economía política. En estas materias se podía discutir temas como la independencia económica, como el desarrollo tecnológico nacional. Estábamos hablando del planteamiento de una serie de propuestas de política económica y bueno, la repercusión que tuvo el economista, la participación y la repercusión que tuvo los debates de la Facultad de Economía fueron fundamentales, no nada más para lo que tiene que ver con la propia universidad, sino impactó hacia en otras universidades y a nivel internacional también. Bien, ahora ustedes qué piensan, compañeros, ¿cuál ha sido el papel del economista en la sociedad? El economista en la sociedad, pienso que su papel sí se ha ido desfigurando a lo largo del tiempo. Si bien no todos ya no se quieren ocupar de la distribución de la riqueza, de una mejor distribución de la riqueza, piensan que ese papel lo tomará mejor un psicólogo social o un sociólogo, pero el papel del economista siempre debe haber estado encaminado en buscar el bienestar de la sociedad y en su conjunto. Pues hablando sobre los economistas que más se han visto reflejados en el ámbito mundial, que han sido los que han tomado grandes decisiones, creo que básicamente diría que son 4 características que tienen, que han sido invisibles, han sido 2 caras, han sido invidentes y nada más han funcionado como técnicos analistas. Han sido invisibles porque no se ha visto realmente una mejoría en la vida de las personas. Entonces, mientras un economista no esté actuando de la manera adecuada, las personas van a seguir viviendo de esta manera. 2 caras, porque dicen que mejoran, por un lado, las políticas públicas que le darán un mayor bienestar a la sociedad, sin embargo, nada de esto se cumple o realmente estas políticas no van encaminadas ante esto. Invidente porque los grandes problemas no han querido verlos a pesar de que saben que están ahí, y un técnico analista porque nada más se ha dedicado a estudiar números, a sacar teorías, pero se olvidan de que su objeto de estudio es la misma sociedad. Bien, yo pienso que el papel que ha jugado un economista es descriptivo porque se ha reducido a ver solo en los fenómenos tal cual como ocurren en la sociedad y no han dedicado a hacer realmente de la economía una ciencia, ¿no? Que es ver lo que está atrás de todos estos fenómenos que ocurren día a día
de las relaciones económicas entre las personas, de las relaciones sociales. Si bien tienen noción de que la economía es una ciencia que trabaja con cantidades, no solo son cantidades, porque dentro de las cantidades pues está el ser humano. El ser humano es el que interactúa entre estas actividades económicas y el ser humano no se puede reducir a una cantidad. Por eso supongo que muchos economistas han estado trabajando solo con estadísticas, solo con cifras que realmente no demuestran lo que quiere, lo que va enfocado a la realidad, ¿no? Lo que se está jugando en la realidad. A mí no me gusta ser demasiado general muchas veces cuando se tratan estos temas, pero en esta situación específica creo que no cabe de otra. Cuando hablamos del papel economista en una sociedad, pues tenemos que ver entonces qué es lo que ve la sociedad de los economistas, cuál es el efecto que los economistas han tenido sobre la sociedad. Y bueno, mucha gente, y entre ellos yo pienso similar, que los economistas han venido siendo en los últimos tiempos sordos, mudos y ciegos, porque finalmente ven la situación como está en este país en específico, y como que no lo toman, no toman las decisiones que se tendría que haber tomado dependiendo de nuestra formación. No escuchan el clamor de toda una sociedad que les dice y les recalca que la situación no anda bien, que el trabajo que estamos haciendo no está siendo lo suficientemente bueno. Y pues no hablan porque tendrán el conocimiento, pero cada vez que sale un economista, funcionario público por ejemplo, siempre va a decir lo mismo y lo mismo de siempre. La sociedad creo que es quien mejor puede juzgar el papel de los economistas en una sociedad, y es lo que puedo ver de toda una sociedad, de la sociedad mexicana al menos en particular, y creo que es compartido con muchos otros países. El trabajo de los economistas no se está llevando a cabo de la manera en que debe hacer, o sea, no está habiendo un resultado, el resultado que esperamos que nosotros que estamos estudiando para economía tenemos una concepción de lo que queremos hacer, de las cosas que queremos cambiar, y sin embargo la gente piensa que los economistas solamente se dedican a procesar números y hasta ahí. Entonces, si eso es lo que ven, entonces definitivamente ese papel no está siendo el que debería de ser. Coincido totalmente contigo. De hecho, si tú le preguntas a alguien, a cualquier persona que encuentres, le puedes preguntar si sabe a qué se dedica un economista. En realidad cree que nada más maneja números. Muchas personas desconocen que la economía es una disciplina científica, que es una ciencia social, porque precisamente la mayoría de las escuelas en el país que enseñan economía van enfocadas hacia este ámbito, lo que mencionaba yo hace rato de técnicos analistas. La única escuela que tenemos aquí que tiene un carácter científico y que hay que hacer que perdure es la Facultad de Economía, porque nos dan tanto teoría como práctica. Eso me parece muy valioso, porque tanto te enseñan a trabajar con el modelo existente, pero también te demuestran que hay algo más. Y creo que eso nos da una mayor amplitud y nos hace unos verdaderos economistas, porque un economista no se cierra algunas cosas, un economista es un científico social integral. Claro. Comparto la opinión de mis compañeros, no olvidando también y recalcando aún más que el papel del economista debe ser analizar la sociedad, no nada más contemplarla, porque al analizar es como le va a dar un giro para poder llegar a una transformación si es que está mal. Claro, yo creo que coincido contigo, porque mencionas que el economista, si bien se ha reducido a descifrar solo los números, también hay otros economistas que se han dedicado a hacer realmente economía, ¿no? Un ejemplo, tenemos el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, creo que aquí dentro de su formación faltó una dosis de filosofía, de ética, porque si bien supo utilizar las herramientas que la economía le brindó, no fue con un fin para el bien común de la sociedad, ¿no? Hemos visto pues hasta ahora dónde ha avanzado nuestra sociedad,
y creo que al final los economistas no han puesto en juego su papel de una forma que sea la correcta, porque han visto muchas deficiencias dentro de nuestra sociedad, ¿no? Una de ellas, y la más marcada, pues es la pobreza. Como que somos, de repente, estamos siendo muy duros, ¿no?, con este papel, o sea, o muy oscuros, o parece que estamos viendo nada más la parte negativa. Pero si vemos que la economía nomás está estancada, si vemos que las empresas quiebran al por mayor, si vemos que la gente, los obreros, los trabajadores no están percibiendo una mejora en su estado económico personal durante ya tantas décadas, entonces este papel de verdad está siendo muy disfuncional. Sí, digo, sí suena muy crudo todo lo que estamos diciendo, pero es que yo creo que ese es el sentir que tenemos, al menos nosotros, como personas que estamos viendo esas posturas que hay ante nuestra carrera, a fin de cuentas. Porque en lo personal yo no quiero que las personas consideren que soy una técnica analista, yo quiero ser científica. Yo quiero ser científica y que se note que ese es el carácter de la economía, como de las ciencias sociales, es de la sociedad y para la sociedad. Entonces, el hecho de que sea tan crudo creo que es necesario, porque no se comprende este carácter tan importante, y efectivamente coincido con Lupita acerca de que solamente ha servido para enriquecer, pero a unos cuantos, no a mejorar la distribución de la riqueza, que eso es lo realmente importante. Bueno, muchas gracias, compañeros. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Los jóvenes economistas egresan preparados para enfrentar la realidad y cumplir su papel en la sociedad? Sí, no, ¿por qué? Vamos a ver qué respondían los profesores. ¿Los jóvenes economistas egresan preparados para enfrentar la realidad y cumplir su papel en la sociedad? Yo creo que esto del papel que, primero, como en todos los lugares, hay economistas que salen muy bien preparados, hay unos que salen regularmente preparados y hay unos que definitivamente salen mal preparados. Eso tiene un componente institucional y tiene otro componente también de carácter personal, ¿verdad? Hay gente que trata de dar cuenta de una formación rigurosa, etcétera, y hay otros que simplemente en una sociedad en donde los títulos son importantes, están nada más buscando concluir con los estudios y ya. Entonces, la profundidad de los conocimientos, la variedad, el alcance, depende mucho de la institución y depende también del esfuerzo personal. En general, yo diría que los egresados de la Facultad de Economía de la UNAM salen bastante bien preparados y que estarían capacitados para desempeñarse en varios terrenos. Nos enfrentamos al problema de que tenemos una situación muy grave de crisis que no ha terminado, que es incluso una crisis que va a ser prolongada, y por el otro lado nos encontramos también con que hay una cantidad de cambios significativos en el mercado de trabajo y en las cuestiones tecnológicas. Y entonces aquí el mercado cierra mucho las posibilidades que tienen los egresados independientemente de su calificación. Dependiendo de la formación que tengan los jóvenes como estudiantes, en la formación teórico, histórica y práctica que tengan en la universidad, en el ámbito donde estudian. Es decir, yo pienso que si se llevan ahí, por ejemplo, materias que tienen que ver con la realidad, desde un punto de vista, digamos, una teoría científica, se ven las teorías, digamos, en este caso, desde mi punto de vista, hay materias claves, ejes, para el economista, por ejemplo, la crítica de la economía política, pues es una vertiente teórico-ideológica fundamental para poder explicar el pasado, el presente y tener algunas hipótesis, ideas de lo que puede ser la sociedad, la humanidad en el futuro. Entonces pienso que depende de la formación que se tenga, o sea, pienso que pues sí puede haber escuelas, facultades que se tengan una orientación más técnica. Yo no estoy en contra de la técnica, creo que es muy importante, es fundamental,
pero es insuficiente. Pienso que tienen que tener los economistas una formación sólida, científica, desde el punto de vista teórico, histórico, o sea, multidisciplinario también. O sea, creo que eso es fundamental. Bueno, los jóvenes economistas se van preparando en las distintas universidades, en particular en la Universidad Nacional, sí salen preparados, pero podrían salir mejor. ¿Por qué digo esto? De un tiempo a la fecha en las universidades del mundo se ha pensado que la sobreespecialización es la salida a los problemas que tiene la humanidad. Y uno de ellas es el problema de la economía. Los economistas, para salir mejor preparados, tienen que estudiar otras disciplinas. Tienen que estudiar filosofía, tienen que estudiar ciencia política, tienen que estudiar derecho, tienen que estudiar incluso psicología social, tienen que estudiar derecho económico, tienen que ser integrales. Las universidades son integrales. Pero, como hay un discurso dominante que maneja que los economistas mejor formados son aquellos los que menos saben o son más sobreespecializados, lo que ha hecho es empobrecer la visión y los resultados que tienen los economistas que se aplican. En la universidad lo que se trata de hacer es estudiantes que sean lo mejor formados posibles, no nada más en el ámbito de la economía, sino en el ámbito con el que van a tener contacto, que es la sociedad. En este caso nosotros tratamos de hacer lo mejor posible que se formen este tipo de economistas, pero es insuficiente, o sea, no basta. Y para eso se tienen que transformar las currículas y los economistas tienen que estar integrados a la sociedad, o sea, no pueden ser contemplativos y hacer análisis desde las escuelas o desde los salones. Tienen que saber cómo funcionan las fábricas, tienen que saber cómo funciona el campo, tienen que saber cómo es que se está desarrollando los problemas que tiene la sociedad de desigualdad y de pobreza. Entonces, sí salen bien formados, pero podrían salir mejor, y esa es una tarea que tenemos los universitarios y los académicos y los investigadores por hacer junto con los estudiantes. Bueno, definitivamente tenemos que el economista de la Facultad de Economía no está bien preparado. Precisamente estábamos hablando de cómo hubo un giro después los planes de estudio aprobados en 1994 tuvieron como objetivo eliminar las materias de carácter crítico, y a juego de eliminar las materias de carácter crítico se generó un plan de estudios completamente desarticulado. Un plan de estudios, el plan de estudios que tenemos en la actualidad no tiene un eje, no tiene un proyecto. O sea, ¿qué tiene el plan de estudios? Tiene una serie dispersa de opciones de formación. Tenemos un área terminal que ofrece una multitud de materias optativas, y no hay un eje que conduzca ni tanto el núcleo básico como el núcleo terminal. Entonces tenemos a un economista que en realidad no está sólidamente formado, no tiene claramente de qué proyecto economista, de qué proyecto es en el que se está formando, lo cual es sumamente grave en una universidad pública que debe estar muy interesada en lo que tiene que ver con la pobreza, con el desempleo, con la crisis ecológica. Entonces es un economista que no está respondiendo a los retos del siglo XXI y la actual crisis económica. Bien, ¿ustedes qué responderían a esta segunda pregunta? En un economista sí hay carencias. Se reflejan en que no pueden hacer un análisis verdadero. La economía no es una ciencia que se haga en el laboratorio. Las variables tienen que ver mucho con la decisión de los agentes económicos. Y entonces pienso que al economista le hace falta más materias de carácter humanista, como de las ciencias biológicas, porque antes que ser personas, pues también somos humanos y tenemos un concepto biológico. Es indispensable que el uso de estas materias en un mapa curricular de la Facultad de Economía, ya que así va a poder entender el economista su papel transformador de la sociedad. Bien, yo creo que en una sociedad en la que más de cada 10 personas, 7 están en la pobreza, creo que no se puede hablar de que hay de que los economistas están egresando con las herramientas suficientes. Se supone que la economía es la ciencia que trata de la producción y la distribución de la riqueza, con el fin de que en la sociedad todos tengan una parte equitativa, ¿no? Creo que en este asunto no podemos hablar de que sí hay efectivamente una buena distribución de la riqueza, una buena planificación con estas cifras, ¿no? Creo que si bien han egresado algunas personas formadas, en su mayoría no han sido con suficientes herramientas, y aquellas escasas personas que han egresado con las suficientes herramientas, con una formación integral,
para el conocimiento de la sociedad y de su mundo, no han sido cedidos los espacios para esas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que interesa en la sociedad actual no es que se distribuya la riqueza de una manera equitativa para un bien común en todos, sino que se genere solo una acumulación para unas pocas personas. Yo principalmente rescataría 3 ejes. Primero, que efectivamente, como dicen mis compañeras, ha sido bastante cuadrada la formación, digo, no totalmente en la Facultad de Economía, sino rescataría más en el caso de otras universidades que no han ido más allá, y yo creo que no se han atrevido a ir más allá. En donde está ese más allá es en el lado humanitario de las personas, porque a fin de cuentas, vuelvo a decir, el economista es por y para las personas. Entonces, si no tiene humanidad, yo creo que no puede llamarse un científico social, no puede llamarse economista. Y bueno, dentro de estas recomendaciones que podría ayudar para que se fortaleciera este aspecto más humano, sería más fomento a las prácticas de campo, porque te pueden hablar de pobreza, te pueden hablar de hambre, te pueden hablar de muchas cosas, pero hasta que tú lo ves, hasta que lo estás viviendo es cuando lo entiendes. Y quiero ver en ese momento quién dice que no existe o que no se padece de verdad. Por otro lado, considero que, vuelvo a responder que no. ¿Por qué? Porque el campo laboral mismo pone límites a los economistas, porque existen algunos en los sectores gubernamentales, sin embargo, solamente son un funcionario más. No se les ve muy claro la participación en la planificación de políticas públicas. Por otro lado, puedes verlos en una empresa y digo, no hay problema. Sin embargo, si ese es el mayor canal por donde se van la mayoría de los economistas, entonces solamente lo estamos dedicando igual a acumulación de la riqueza de esas mismas empresas. No estamos hablando de un bien a la sociedad. Y dentro de esto mismo, creo que el problema de muchos economistas que se atreven a ir a contracorriente es que son rechazados. ¿Cuál es el problema de esto? Que no le están dando una oportunidad a esa otra manera de ver las cosas donde realmente podrían resaltar las personas, que podrían generar un cambio. Y por último, y relacionada con esto, que hay muchos a los que no se les enseña que las cosas pueden ser diferentes, que el estado en el que se está en el mundo no es permanente, no tiene por qué serlo, que pueden ser las cosas diferentes y se trata de nosotros de que esto sea diferente. Claro, con respecto a Daira, yo quisiera agregar que sí, falta una formación más integral dentro de cómo se está formando en un economista en las universidades. Si bien la Facultad de Economía de la UNAM es una excepción dentro del rubro de la mayoría de las universidades, aún faltan herramientas para que el economista pueda comprender en sí su sociedad y proceder en ella, ¿no? De otro modo, toma decisiones equivocadas, toma decisiones muy especializadas que no van hacia un bien común. Independientemente de la universidad de donde provengan o de la escuela de pensamiento que estén siguiendo, sí veo que hay una gran cantidad de economistas que salen muy bien preparados, y algunos de ellos, o quizás hasta muchos, podríamos decir, con una preparación hasta de clase mundial, si tomamos en cuenta las oportunidades que las diversas universidades públicas y privadas le dan a sus alumnos. Pero sí veo un problema que aparte de lo que decían mis compañeras, que invade, creo, no solamente a la carrera de economía, sino a muchas otras carreras, y es que del dicho al hecho pues hay mucho trecho, y muchas de estas de los economistas podrán salir muy bien preparados en la teoría o en la matemática, pero a la hora de enfrentarse con la realidad ven que las cosas funcionan no exactamente de la manera en que son explicadas en los libros. Muchas veces ya salen muy bien preparados, pero no entienden esa diferencia, o definitivamente entienden la diferencia, pero no van lo suficientemente preparados. Creo que muchas veces hay una disparidad ahí, y yo lo he notado por experiencia personal. Muchas veces los economistas o otras personas de carreras similares no tienen
algo muy importante, el conocimiento, que puede ser muy vasto, es muy cerrado y siempre todo está en el librito, y siempre los trabajadores o los profesionistas siguen un determinado librito, pero ese librito no funciona de la misma manera, no tienen entonces la imaginación, la creatividad para poder darle solución a muchas de esas problemáticas. Bueno, quieren seguir este librito, sí, disculpa, y no pueden elegir las mejores opciones, o si eligen las mejores opciones para política pública o para cuando hablamos de empresas privadas, no siguen incluso en aquellas mayores empresas las mejores opciones, ya no digamos desde un punto de vista integral o que favorezca a toda una sociedad. Muchas veces es esta falta de imaginación que hace que continuamente veamos empresas o negocios que estén quebrando. Tanto grandes empresas o pequeñas empresas no tienen esta facilidad, esta creatividad, y creo que eso es algo que le hace falta mucho a todos ustedes. Bueno, creo que eso nosotros mismos lo podemos corroborar con nuestras clases, ¿no? Si bien en la teoría económica nos vienen a explicar sobre la oferta y la demanda y cómo trabaja el mercado, a veces nosotros trabajamos sobre supuestos solamente, ¿no? Y decimos, bueno, es que esto cómo se aplica realmente en la realidad, ¿no? Vemos ahí un trunque entre la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque si bien la teoría económica ha sido impartida en nuestra universidad, damos a fin de cuentas de que la teoría económica pues, ha sido fundada en países del primer mundo, ¿no? Que si bien tratan de mejorar el conocimiento, se alejan mucho de nuestra realidad nacional, porque no es lo mismo el país que vive en primer mundo a un país que está en vías de desarrollo. Pues de aquí la importancia de la relación del economista con la sociedad, y recalco nuevamente los conocimientos universales, porque si no tienen los conocimientos universales, no nada más de las materias propias de la economía, sino de todas, lo cual le va a permitir al mismo economista incidir en esa sociedad para transformarla. Yo considero que esto que mencionaba Roberto hace rato es un problema no nada más del economista y no nada más de los profesionistas, es algo que vemos mucho actualmente, que las personas pueden pueden tener una postura ante algún hecho, sin embargo no hacen nada al respecto, no actúan, no se encargan de ser partes del cambio, de ser agentes de cambio, de salir con la iniciativa de esto tiene que mejorar y puede mejorar así. Entonces creo que es un hecho general, pero la verdad es que es muy lamentable que ese tipo de cosas las veamos en este nivel y con este tipo de formación que se intenta dar. Creo que es ahí donde se ve el fracaso de esta formación que ha intentado impartir la Facultad de Economía y en general la UNAM. Muchas gracias, compañeros. Pasamos a la pregunta: ¿qué economista necesita México? Veamos qué respondieron los profesores. ¿Qué economista necesita México? Bueno, yo creo que estamos en un periodo como dije, de crisis muy delicada. Están entrando en operación tecnologías de la información y la comunicación que están ahorrando trabajo intelectual de una manera espectacular. Esto está ocasionando el fenómeno más grave que enfrenta hoy la economía mundial, que es un problema de desempleo masivo y que se concentra sobre todo en los segmentos de jóvenes que están más preparados. Entonces necesitamos jóvenes que no caminen con una tendencia a la especialización, sino que conozcan la realidad, que sepan de los problemas de la crisis y que pongan atención a toda la problemática social que ha sido descuidada o pervertida a lo largo de los últimos 35 años. Pues yo pienso que los economistas, un poco vinculado a la respuesta, a la pregunta y respuesta anterior, pienso que sí deben tener una formación, bueno, científica, debe ser una educación crítica, de reflexión, de honestidad, o sea, gente que esté vinculada con las necesidades de la sociedad, de la población, particularmente en este sistema que estamos viviendo, sistema capitalista, desde mi punto de vista, con oposición a
y apoyo, digamos, a los explotados, a los despojados, a los desposeídos. Entonces esa es mi posición, mi opinión, y para esto creo que hay materias claves que se deben de tener en la formación del economista, en una institución, una instancia de carácter educativo como la nuestra, aquí en la UNAM, para poder tener pues un papel que corresponda a los intereses de la sociedad, de la gran mayoría de la población, sobre todo de la población pues, explotada, asalariada. Bueno, yo voy a ser franco. El economista que requiere el país es un economista que no sea como las universidades de Yale, como las universidades de Cambridge, no porque sean malos economistas, sino porque son economistas que están despegados de la realidad. En sí, no hay economistas malos. El problema es que si no tienen las herramientas suficientes, pasa de frente la realidad ante ti. Y lo que necesita México son economistas que tengan no solamente compromiso con la sociedad, sino que estén viendo los problemas de la sociedad. Y no economistas que estén preocupados por un cargo público, ser funcionarios o estar dentro de un partido político. Ese tipo de economistas ya no sirven para la sociedad y los problemas que tenemos en el mundo, de todo tipo, no solamente económicos, sino incluso de descomposición social y de violencia. Y si no generamos economistas de ese tipo, lo que vamos a hacer es afectar más fuertemente a la sociedad, y requerimos economistas que sean sensibles y que tengan una orientación distinta a la que se ha tenido en este caso. Tenemos economistas críticos, sí, pero tienen que ser más críticos y más participativos. No nada más en el ámbito económico, en el ámbito de las ideas y de la transformación de la sociedad. Ya no podemos ser contemplativos. Marx podría decir, ahora ustedes son como algunos filósofos en el siglo XVIII, simplemente contemplan y ya nos están transformando. Ahora tenemos que ser transformadores. Definitivamente necesita un economista que esté formado en 3 líneas básicas. 1, una sólida formación científica. 2, que esté formado bajo digamos, una línea crítica hacia la realidad económica. Y 3, tiene que ser un economista que pueda enfrentar debates profundos para a partir de ahí elaborar propuestas estratégicas de política económica alternativas. Necesitamos economistas que muestren sus conocimientos a partir de la investigación aplicada. Necesitamos la elaboración de proyectos que nos permitan darle salida a la crisis. Más aún, necesitamos un plan de estudios que pueda integrar, que pueda volver a integrar materias como por ejemplo lo son, que ponga el énfasis en la economía agrícola, por ejemplo. En el plan de estudios actual únicamente tenemos una materia de economía agrícola, y lo cual es escandaloso porque pues no estamos atendiendo el problema del campo en el país. Y si no atendemos el problema del campo en el país, pues tampoco podemos entender otras problemáticas derivadas como son la migración, como son el narcotráfico, etc. Entonces necesitamos ese economista científico sólidamente dirigido a solucionar los problemas de desarrollo del país. Bien, ahora, ¿qué economista necesita México? Necesitamos un economista que se identifique con su trabajo, que se identifique con la sociedad, que se relacione con la sociedad, que lleve a la práctica los conocimientos que allá adquirió en un salón de clases, pero ahora que los lleve a la práctica, porque allá afuera la sociedad está cambiando, nunca está quieta. Ese economista que va a ir a hacer esa investigación tiene que ser innovador, se tiene que regir por un código de ética. ¿A qué me refiero con esto? A que el economista debe ser honesto. Su principal objetivo debe estar siempre encaminado a una visión y a un objetivo, donde siempre va a ser contribuir a la mejora del bienestar y el progreso de la sociedad. Yo básicamente manejaría 5 ejes de lo que debería tener un economista, el que necesita México. Principalmente, o para empezar, que debe tener amor por lo que hace, amor por lo que estudió, amor por la humanidad. Y ese mismo amor le va a dar el segundo elemento, que sea valiente, que se atreva a ponerse enfrente y a aguantar los golpes que tenga que aguantar con tal de hacer algo por su sociedad. Dentro de esto mismo, que sea valiente y se atreva a ser crítico
y participativo, igual como comenta el profesor David Lozano. Es fundamental que lo sea. El siguiente punto es que sea científico, y dentro de esto mismo, que sea científico, que sea escéptico, que no se conforme con nada, como cualquier científico, porque debe estar consciente que la ciencia y la sociedad está en constante movimiento. Entonces él siempre va a tener trabajo que hacer. Debe ser innovador, porque como comentaron en alguna pregunta anterior, no nos podemos basar en México, no podemos avanzar con una economía, con una teoría económica que está planeada para países de primer mundo, porque no es de si a ellos les sirvió, a nosotros también nos tiene que servir. No, se necesita una economía para México, una economía para América Latina, porque las condiciones son totalmente diferentes. Y por último, que tenga una concepción universal, que pueda resolver y comprender los problemas que padece México, como los de América Latina, como los de África, que pueda comprenderlos y que esté consciente de que todo eso le incumbe, porque el economista es un profesionista integral, dentro de las ciencias sociales, y que debe comprender tanto el mundo como las disciplinas que tenga que entender. Bien, yo creo que un economista tiene que ser, un economista mexicano tiene que ser de una formación integral, porque tiene que conocer de historia. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser activo, es un ser dinámico, y a lo largo de su vida van tomando decisiones, va haciendo distinto el plano en el que se ubica, y el aprender de la historia, el saber de historia, es comprender y tener más elementos para la realidad, ¿no? Para comprender esta realidad y saber de qué modo se va a proceder en ella. Conocer de geografía también es importante, porque si bien en una nación las condiciones más o menos pueden ser como de un mismo contexto, los espacios son distintos, hay distinta producción en tal estado, en los estados del norte que en los del sur, las condiciones cambian geográficamente, entonces por eso es necesario también conocer de geografía, conocer de sociología, conocer de biología, porque si bien los seres humanos somos seres que tenemos relaciones económicas, relaciones sociales, también tenemos necesidades básicas como la alimentación, la nutrición, de salud, que tienen que ser en cuenta para un economista, que tienen que ser tomadas en cuenta para un economista si quiere realmente comprender su sociedad y para transformarla, ¿no? Tiene que ser científico, es decir, buscar más allá de los fenómenos, de los hechos como se dan tal cual en la realidad, y esa cientificidad tiene que estar comprometida con la verdad, tiene que estar comprometida con su sociedad, porque si bien en otras universidades que son de paga no tienen como tal un papel de un incentivo económico para su educación, los seres humanos para poder preservar la vida tienen que estar en relación y en contacto con otros seres humanos. A nosotros de la facultad sí nos incumbe realmente estar comprometidos con la sociedad, porque si bien nosotros aportamos una mínima cantidad, los impuestos de los ciudadanos también intervienen mucho aquí. Tiene que ser creativo en un sentido nacionalista, como lo comentó Daira, porque si bien nos enseñan conocimientos extranjeros, esos conocimientos no muchas veces, o la mayoría de los casos, no pueden ser aplicables aquí en nuestra nación, con nuestra gente, con nuestras condiciones, porque se han visto pues errores económicos, errores de la toma de decisiones que no han coincidido con las condiciones que se toman en cuenta de los países del primer mundo. Y tiene que ser un ser activo y transformador, que si bien lo que ha aprendido en la escuela lo tiene que también aplicar en su realidad y abogar por ser tomado en cuenta. Eso es una de las cosas más bonitas, ¿no?, de la economía, una de las cosas que más nos ha llamado, creo, a todos nosotros para estudiar esta carrera, es el carácter interdisciplinario de esta carrera. Y creo que la palabra interdisciplinario se queda un poco corta por la cantidad de temas o la cantidad de conceptos que un economista debe de conocer, debe de entender, debe de comprender. Ya lo habían resumido muy bien. Esto no nada más se trata de números, no nada más se trata de un resumen que tengamos que leer de cómo está la situación, y ya, es que son demasiados los conceptos que se deben de manejar y es demasiada la información, y por lo tanto es indispensable el carácter científico que le debemos dar.
es indispensable que se ejecute el método científico para poder tratar toda esta información. O sea, sí un economista debe, o sea, muchas personas critican el hecho de que la economía sea vista como una ciencia social. Creo que de todas las ciencias sociales, economía es, si no de las que más, la que más debe de tener este carácter para quien la ejecuta. Y pues creo que también tiene que ir de la mano con una gran sensibilidad por parte de la, bueno, hacia el ramo en donde se está desarrollando la labor del economista, porque creo que tiene que ir más allá de los libros y que tiene que salir a las calles, tiene que salir al campo, tiene que salir a las empresas, tiene que salir a las instituciones, hablar precisamente con los funcionarios, hablar con los empresarios, hablar con los campesinos. Todos ellos están completamente ligados y no se podrá llegar a un arreglo, a una solución de las problemáticas si si un economista no tiene en cuenta todas estas cosas. Es imposible llegar a una conclusión si no se tienen todos los elementos suficientes. Finalmente creo que hay algo también muy importante, que el economista tiene que ser líder, tiene que ser capaz, tener una gran iniciativa, tiene todo este conocimiento, debe tener todo ese conocimiento, pero no puede quedárselo guardado, no se lo puede quedar guardado, o no lo puede resumir en un modelo económico y ya. Creo que el hecho de tener toda esta comunicación es importante que tome decisiones y que sea capaz de levantar la voz. Es una gran responsabilidad la que tiene. Bien, ¿cómo concluiríamos a estas tres preguntas? Bueno, yo concluiría con que un economista no puede ser un ser muy individualista, porque está en una sociedad. Su objetivo debe ser preservar la vida de los demás, preservar su vida, porque él se encuentra también en constante relación con los demás. No puede ser un ser individualista, porque si no se enfoca solo a su riqueza personal, a su manutención personal, entonces deja de ser un economista y se convierte en un mercader. Y la economía es más allá de eso, es un carácter interdisciplinario, es un compromiso real con su nación, porque si bien hay carencias, estas carencias también se pueden transformar, y el economista aquí tiene que jugar un papel muy activo y un papel muy transformador que abarque todos los demás rubros que ya mencioné. El economista debe ser innovador, como ya lo mencionan, crítico, humanista, con una conciencia social para que sienta los problemas económicos que de verdad enfrenta la sociedad, porque si no lo siente, creo que es incapaz de transformarlo. Debe sentirse parte de la sociedad de la que forma parte, y mucho más si es mexicano, de aquí el sentido de nacionalista. Debe estar comprometido con su país. Yo creo que si forma parte de un partido político, pues con mayor razón debería estar encaminado a buscar el bienestar de la sociedad, de una mejor distribución de la riqueza, donde donde la mayoría tenga el salario de acuerdo a sus necesidades. Yo considero que el economista ha estado cegado ante sus intereses, ante los intereses predominantes en el mundo. Debe cambiar ese curso, debe darse cuenta de que es algo antinatural el hecho de que el economista no esté velando por los intereses de la sociedad. Debe atreverse a cambiar su manera de pensar y de criticarse lo que él ha aprendido y lo que él ha creído y sus mismos intereses personales, porque hay algo y a alguien a quien le debe más, y especialmente si es de la universidad, porque desde un principio la universidad fue creada con este carácter de conciencia social, y a fin de cuentas, al ser una universidad pública, las personas son las que están pagando nuestra educación. El hecho de que nosotros trabajemos, investiguemos y hagamos todo lo que esté en nuestras manos para mejorar su condición es una manera de retribuírselo. Los jóvenes en la facultad considero que no han tenido la participación suficiente en los problemas que le incumben, y deben darse cuenta de esto, que no merecen un lugar en la facultad y mucho menos en la universidad si van a seguir con una actitud
tan apática, tan indiferente, porque a fin de cuentas son cosas que les corresponden, y el economista que se necesita, no solo en México sino en el mundo, es un economista que comprenda el carácter humanitario de la economía, que no puede quedarse en la simple creación de riqueza, sino que debe velar por el mejor, por una verdadera calidad de vida de las personas. Sí, es una gran responsabilidad, particularmente los economistas, si bien muchas personas tienen grandes responsabilidades, los economistas es una responsabilidad muy especial por la cantidad, o sea, si es tan la cantidad de conocimiento que uno debería tener para poder ejecutar mejor nuestro trabajo, es de igual manera la gran cantidad de lugares o de puntos a donde nuestras labores se ven reflejadas. Nuestra labor influye en toda una sociedad y en cada uno de los procesos, en cada uno de los procesos de nuestra economía, para que el ingeniero, para que el médico, para que todos los profesionistas puedan vivir en una sociedad donde puedan ser prósperos, tengan la oportunidad de ser prósperos. Ahí es donde la responsabilidad de un economista es muy importante. Y pues en una universidad, particularmente la UNAM, donde se pone tanto hincapié en esto, creo que es todavía más la responsabilidad de parte de la gente que pertenecemos a universidades públicas, para no quedarnos callados con esto y nunca olvidar, una vez que dejemos este lugar, nunca olvidar pues todas estas cosas que se han hablado y pues muchas veces se repiten, pero es indispensable que nunca olvidemos las razones por las cuales empezamos a estudiar en esta carrera, en esta facultad. Muy bien, pues muchas gracias a Isabel, Guadalupe, Daira y Roberto. Con esto finalizamos el primer programa de la Academia del proyecto de la Academia de Economía Política. Muchas gracias.